Son las 8 de la noche con 41 minutos. Gracias por seguir en esta cobertura especial de Mega Noticias TVC. Recordarle que si hay información de su interés que quiere revisar a detalle, la encuentra en nuestro portal meganoticias.mx. Como le mencionamos hace unos momentos, vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a seguir con este recorrido nacional por diferentes partes de la República para saber cómo está la situación en algunos de los hospitales, ya que está declarada la fase 3 en territorio mexicano. En este momento nos vamos a enlazar con el doctor Felipe Lovelo. Él es profesor de la Universidad Emory y médico epidemiólogo de salud pública para hablar justo sobre estas pruebas para detectar el COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, doctor. Doctor, si quieres, vamos al tema. A ver, las pruebas rápidas. Ha habido toda una serie de información respecto a la necesidad de tener más pruebas, como lo hicieron Corea, como lo hicieron en Japón, como lo han hecho en otros países del mundo, tener muchas pruebas para poder tener un diagnóstico muy claro de cuál es exactamente el diagnóstico. ¿Usted qué piensa del tema de las pruebas rápidas y si son suficientes las que actualmente se están haciendo en nuestro país para determinar el número de infectados? Doctor Felipe. Sí, buenas noches. Y obviamente las pruebas son muy importantes en todas las fases de lucha contra una pandemia o contra un virus nuevo. Principalmente se ha explicado, se ha tenido un estudio en donde se demuestra que un promedio de 100 a 150 pruebas por cada 100.000 habitantes sería lo ideal para tener una buena idea de qué tan grande es el iceberg debajo de ese pico que debemos de casos y poder empezar a relajar las medidas de mitigación, ya sea por medio de tener un buen contacto de nuevos casos, etcétera. No sé cuántas se está haciendo actualmente en México, pero sé que son muchas más de eso y en toda Latinoamérica estamos igual. Las pruebas rápidas tienen el problema de que algunas no tienen la sensibilidad adecuada y pueden ver falsos positivos, lo que hace que haya una falsa seguridad de que alguien puede tener inmunidad o puede tener el virus. Entonces es importante no solo aumentar la capacidad de pruebas, sino también tener pruebas que sean adecuadas en términos de la aprobación de la FDA y su sensibilidad. O sea, que sean confiables de alguna forma. ¿Quién sería el país que ha hecho el mejor trabajo respecto a este tema de pruebas para tener un diagnóstico muy exacto desde su visión? Tal vez Alemania, Corea del Sur han sido países que han hecho muchas pruebas por cada 100.000 habitantes y están, ustedes ven, sobre todo Alemania ha tenido un muy buen manejo del número de casos y también de la mortalidad. No solo ellos tenían las pruebas, sino que también tenían un sistema de salud muy bien preparado, con una buena cantidad de unidades de cuidado intensivo, personal de salud entrenado. Corea del Sur también lo ha hecho bien, pero además ellos han utilizado tecnología y han utilizado personal para hacer vigilancia epidemiológica de campo, es decir, no solo aislar a toda una ciudad cuando tiene casos, sino identificar rápidamente los casos nuevos, los contactos de esos casos y aislar solamente a las personas que están a riesgo o que ya tienen el virus, no toda una ciudad o todo un país. Claramente para eso se necesitan recursos y salud pública. Sí, claro. Ahora, la razón de hacer pruebas es precisamente para identificar con mayor oportunidad casos positivos de coronavirus y poder aislarlos. Claro, esa es la principal razón, poder hacer lo que en epidemiología llamamos mitigación y contención, es decir, contener el virus, focos de infección pequeños, ya sea en un barrio, ya sea en un hospital, ya sea en donde se dé ese foco de infección, poder tenerlo a raya para que no se expanda y le perdamos la pista al virus, como ha pasado en la mayoría de los países en donde hay una comunidad ya infectada y una infección comunitaria, que es lo que se llama en epidemiología. Víctor. Sí, doctor Felipe, le saludo con afecto, soy Víctor Hugo. En algunos estados ha habido protestas por parte de algunos gobernadores e incluso por parte de algunos médicos de la tardanza para los resultados de las pruebas. ¿Cuánto es el tiempo razonable para conocer el resultado de una prueba y por qué esa tardanza que se ha dado por dar los resultados en algunos casos? Ese es un problema que se ha visto en Estados Unidos y en muchos países, porque es un virus nuevo, las pruebas son nuevas,
las máquinas que hacen la medición del virus, los hisopos, los reagentes que se necesitan, todo el proceso obviamente es nuevo y hay una escasez a nivel mundial, por eso se están demorando. Ahora bien, cuando tenemos un virus circulando en la comunidad, utilizamos el test para hacer un diagnóstico y poder identificar especialmente personas que pueden tener una enfermedad grave, es decir, personas que pueden tener que ir a la unidad de cuidado intensivo, personas con factores de riesgo. Para eso no se necesita tan rápido el resultado. Para cuando sí se necesita muy rápido el resultado es cuando ya se ha bajado la curva de casos y queremos empezar a abrir el país, la economía, y queremos pasar a una fase de contención. En ese sentido se necesitan pruebas rapidísimo, en 5 minutos, que llamamos de point of care, en donde podamos identificar rápidamente a personas y antes de que se vaya la persona para su casa, ya podemos saber si tiene o no el virus y si se tiene que quedar en casa, si tenemos que contactar a sus amigos para saber quién más está infectado. Entonces hay unos periodos del pico de epidemia que van a necesitar una rapidez distinta a la otra. Algunos médicos, bueno, no solo médicos, sino algunos observadores señalaron que Estados Unidos había desarrollado pruebas de alta eficacia y de mucha rapidez y que el gobierno de México no las había aceptado por considerar que no eran eficientes. ¿Quién estaba en lo correcto? Todos los países del mundo están evaluando estas pruebas nuevas y se ha tenido reportes tanto en la FDA como en la Organización Mundial de la Salud que hay algunas pruebas que pueden tener falsos positivos. No solo porque se tiene un problema en la detección del virus, sino porque a veces se utilizan mal, se utilizan con un hisopo que no es o con un químico que no es para mantener la muestra, y todas esas razones pueden aumentar el riesgo de que la prueba se haga falsamente positiva. No te puedo decir con exactitud porque son muchas pruebas las que existen en el mercado. Lo que sí sabemos es que las pruebas rápidas tienen un mayor riesgo de ser falsas positivas y las pruebas que amplifican el PCR de manera molecular son las que se utilizan para diagnóstico porque tienen un mayor nivel de sensibilidad. Doctor, se ha hablado también de los costos de estas pruebas y en algunos hospitales ya pues se están aplicando y en algunos estados también, pero los precios varían tremendamente. Hay quien dice, te hago la prueba por 400 pesos y otros hablan de 2,000 hasta 5,000 pesos. ¿Cuál es el promedio, a su juicio, promedio correcto del costo de una prueba efectiva? Ya, es difícil saberlo porque hay pruebas que vienen importadas de diferentes países. La prueba que utiliza la OMS viene de Alemania y vale más o menos $200, es lo que he escuchado en otros países. Hay pruebas que vienen de la China, hay pruebas que vienen de Estados Unidos, pruebas que son rápidas, con una máquina específica que se necesita comprar, como la prueba de Abbott, pruebas que son con material de PCR, que utilizan máquinas previamente utilizadas. Hay muchísima variedad y eso es bueno porque necesitamos muchas cantidades de pruebas distintas para poder detectar el virus, pero hace que al principio de una pandemia haya estas dificultades con el costo, con los reactivos, con la velocidad de los resultados. Por ahora en México y en la mayoría de los países lo más importante es tener una capacidad del sistema de salud fuerte para disminuir las muertes. Una vez este pico inicial de epidemia pase y estemos en una fase mayor a enfocarnos a contener el virus, sí se va a necesitar mayor cantidad de pruebas y pruebas más rápidas y más baratas, pero para eso van a pasar algunas semanas y unos meses. Así que hay que utilizar este tiempo del sistema de salud para prepararse para poder hacer esa prueba masiva de tests en unas semanas o en unos meses. Raúl. Para terminar, sobre vacuna. Se habla que ya hay pruebas en algunos países. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y cuánto tiempo más estará en el mercado una vacuna contra el coronavirus? Bueno, nadie lo sabe con exactitud. El promedio de desarrollo de una vacuna es 2 años o más. Ahora se están haciendo de manera acelerada más de 100 prototipos de vacuna en China, en Estados Unidos, en Europa. En mi hospital, en la Universidad de Emory, estamos ya probando uno en la fase primera de medir la seguridad y la efectividad con más o menos 100 voluntarios. Luego viene una fase 2 y una fase 3. Y si se prueba que la vacuna es efectiva para producir anticuerpos y es segura, entonces se va a un proceso de desarrollo masivo de vacunas. Como mínimo, eso va a demorar 12 a 18 meses. Así por eso es tan importante que las autoridades de salud pública de todos los países estén haciendo todos sus planes de
mitigación y contención, porque el virus va a estar circulando por lo menos durante 18 meses, porque nos vamos a tener que infectar el 60 o 70% de la población antes de poder salir de esto. Lamentablemente es la verdad, y a la gente hay que decir la verdad en todo el mundo para que pueda tomar decisiones adecuadas. Doctor, 18 meses es un... Perdón, Raúl, 18 meses es un mundo de tiempo. ¿Ocurre lo mismo con los antivirales? ¿Tardarían lo mismo los antivirales? No, ya no para curar, sino digamos, ya no para vacunar, sino para paliar, para hacer más llevadera la enfermedad. Correcto. Usualmente desarrollar una droga nueva para un virus demora menos tiempo, tal vez 6 meses, y hay varias drogas que se están utilizando, antivirales que ya han sido probados, así como antivirales nuevos. Probablemente, y esperemos que sea la situación en donde se encuentre una de estas drogas que tenga efectividad para disminuir la cantidad de síntomas y la cantidad de pacientes que pueden tener una enfermedad grave, y esperemos que pueda estar más rápido en el mercado, pero como mínimo, repito, son 6 meses para encontrarla, asegurarse que sí sirve, que es efectiva, y luego producir cantidades masivas de esta nueva droga. Gracias, doctor. Raúl. Doctor, muchas gracias. Te saludo y seguimos molestándote con información sobre este tema. El 70% de las personas nos vamos a enfermar, nos vamos a contagiar de este virus. Algunos van a ser asintomáticos, otros van a requerir atención médica y otros van a tener que ser intubados incluso para ayudarles a sobrevivir. Ese es, digamos, el panorama que estamos viendo. Estamos ganando tiempo, doctor. O sea, los que estamos confinados, quédate en casa, estamos ganando tiempo a eso. Pero finalmente quizás nos vayamos a enfermar, nos vamos a contagiar. Así es. En este momento, literalmente quedarse en la casa significa salvar vidas. ¿Por qué? Porque si tenemos un pico de contagio cuando todo el mundo está por fuera, las unidades de cuidado intensivo no van a dar abasto y se van a morir tanto los pacientes con COVID como otras personas que pueden necesitar el sistema de salud. Así que en este momento es literalmente salvando vidas y ganando tiempo para poder tener más pruebas, para poder tener mejores antivirales, para adicionalmente tener una vacuna en el futuro. Entonces es una labor de todos y por eso estamos enviando estos mensajes a nivel global, no solo en México. Doctor, muchas gracias, te mandamos un saludo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, un gusto y que tengan un buen día. Gracias.